Buen día, amada iglesia. Estamos continuando con tiempo, este espacio para meditar acerca del pasaje sobre el cual estaremos escuchando la predicación y queremos esta- en este tiempo compartir acerca de este pasaje. Recordamos que seguimos hablando en el énfasis de la Epifanía, la revelación de Dios hacia la humanidad. Y hoy estaremos tomando un pasaje del Antiguo Testamento en el Pentateuco, ahí en el libro de Deuteronomio. Es el capítulo 18 y el pastor nos ayudará con la lectura del pasaje en el que estaremos meditando. Bienvenidos, pastores, gracias por su disposición para compartir este tiempo. ¿Qué tal, pastora, Pastor Willy? Dice Deuteronomio 18 del 15 al 20. El Señor tu Dios suscitará en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán ustedes. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando le dijiste: no quiero escuchar más la voz del Señor mi Dios, ni quiero volver a ver aquel gran fuego para no morir. Entonces el Señor me respondió: ¿dicen bien? Yo le suscitaré en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Al que no escuche las palabras que él diga en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que tenga el atrevimiento de anunciar en mi nombre lo que yo no le haya ordenado decir o hable en nombre de otros dioses, morirá. Bueno, termina muy padre, ¿no? El texto haciendo una carga muy fuerte a los profetas de Dios. Pero yo creo que este texto lo podemos entender más ampliamente en su contexto, en el pasaje desde el versículo 9, porque este libro, el libro de Deuteronomio, relata literalmente los últimos días de Moisés. Entonces Moisés está por morir, él no va a entrar a la tierra prometida y el pueblo de Dios necesita a alguien que lo guíe y necesita a alguien que hable de parte de Dios. Y en los versículos 9 hasta el 14, pues Dios les prohíbe al pueblo que vaya a buscar eh, a los adivinos, a los hechiceros, ¿no? Y estaba leyendo un comentario que decía que el problema, o sea, la prohibición no está en base a que eso no funcione, ¿no? O sea, Dios no le dice que no vayan a consultar a los hechiceros y adivinos porque no funciona, sino porque es abominación a Jehová, ¿no? Entonces, hay alguna noción de que es posible irlos a consultar y que posiblemente puedan dar alguna especie de guía o de orientación, ¿no? Supuestamente divina, aunque no necesariamente de parte del Dios de Israel, ¿no? Entonces, por medio de Moisés, les dice: no vayan a consultarlos a ellos. Entonces queda la pregunta: entonces, ¿a quién vamos a consultar para saber la voluntad de Dios? Y entonces ya eh, Dios o Moisés, Dios por medio de Moisés dice: eh, de entre ustedes mismos, ajá, va a levantarse un profeta como yo, y a él es al que tienen que escuchar. Entonces, creo que en primer lugar este texto es una advertencia, o forma parte de la advertencia, ¿no? De no escuchar otras voces que no sean la de Dios, pero también de hacia dónde sí tenemos que escuchar, que sería un profeta que surge del propio pueblo de Dios, lo cual pues es interesante, ¿no? Porque no es alguien, o sea, dice: saldrá en medio de tus hermanos, ¿no? O sea, hay como una igualdad, ¿no? Del profeta, como que no es alguien particularmente especial, ¿no? Alguien que venga de muy lejos, sino de ahí mismo, ¿no? Del pueblo mismo hay una especie de familiaridad con el profeta, ¿no? La gente sabe quién es, lo conoce. Eh, Él hablará en nombre del Señor, dice el versículo 18: pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande.
Entonces, es alguien que no habla por su cuenta propia, sino que habla, pues, por lo que el Señor le dice. Y por lo tanto, mm, el pueblo puede tener la confianza de que lo que él diga es lo que el Señor está diciendo. Y luego viene, desde luego, esa advertencia para el profeta. Dice, el profeta que tenga el atrevimiento de denunciar en mi nombre lo que yo no le haya ordenado decir o hable en nombre de otros dioses morirá, ¿no? Que puede ser como decir, miren, si llega alguien más que no sea este profeta, este, pues va a morir, ¿no? Pero también puede ser, yo lo entendería, ¿no? Si ese mismo profeta, ¿no? Que Dios levante, no habla en nombre de Dios, entonces también es culpable, ¿no? De, eh, no sé si sería blasfemia o de engaño, por lo menos, ¿no? Entonces, creo que ese, digamos, es a grandes rasgos el tema del texto, ¿no? Un profeta que surge en medio del pueblo, no es un profeta venido de lejos. Cuando yo leo en medio de tus hermanos, me imagino que ahí agarran a ver, ¿no? Todos los israelitas, un profeta, ¿no? Que puede ser cualquiera, ¿no? Podría ser cualquiera. Eh, y algo también interesante para mí es el versículo 16 y 17, donde dice Dios como que de alguna manera complace al pueblo, ¿no? Que dice el pueblo, nosotros no queremos escuchar la voz de Dios ni ver a Dios, que es una referencia a la historia de los 10 mandamientos, cuando deben subir al monte y el pueblo dice, mejor sube tú, le dice a Moisés, ¿no? No sea que nosotros nos muramos. Y Dios dice, pues estoy de acuerdo, ¿no? O sea, de acuerdo con eso. Entonces, de alguna manera, Dios, que es algo que hemos hablado a lo largo del tiempo de Epifanía, Dios acepta un poco los términos en los que nosotros estamos, ¿no? El pueblo no está muy seguro de que quiera ver a Dios cara a cara y Dios dice, bueno, está bien, ¿no? No te voy a dejar incomunicado, te voy a mandar un profeta. Eso es lo que yo veo así de primera vista. Encontramos otra vez este énfasis, ¿no? En la importancia de que esta persona, que bien, bueno, aquí se suma este elemento, ¿no? Que va a ser del mismo pueblo, que no es alguien extraño, ni con por decirlo así, con un estatus diferente o preferencial, sino es alguien de entre ellos que va a ser esta persona. Em, pero otra vez el énfasis en que dirá lo que yo le diga, ¿no? O sea, el mensaje que yo le entrego es el que compartirá con el pueblo. Y como que hay una precisión en eso, que es algo que hemos estado encontrando, ¿no? Si Dios quiere revelarse a su pueblo, pero de una manera concreta y específica. Entonces, este profeta, esta persona que se levantará en medio de su pueblo, tendrá esa responsabilidad, ¿no? Y hay como esa advertencia que entendemos está en ese contexto, ¿no? Del Antiguo Testamento, esa advertencia de muerte, pero sí pues una clara advertencia, ¿no? Que sigue aplicando hasta nuestros días en el aspecto de ser cuidadosos cuando utilizamos esta parte de Dios me dijo, ¿no? O Dios quiere que su pueblo sepa esto. Entonces, encuentro nuevamente ese énfasis. Sé que cuando hacía la lectura del pasaje, al principio me acordé mucho de Coré, ¿no? De cuando Coré se levanta en medio de la congregación y dice, oye, somos muchos santos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que solo escuchar o por qué Dios solo tiene que hablar a través de ti? Y ahora, o sea, cuando viene esta parte de la escritura, donde Moisés está como despidiéndose, como animando al pueblo a seguir escuchando a Dios por medio de otra persona del pueblo, o sea, me voy a ese pensamiento porque es, primero el pueblo quería como, Moisés, no eres el único por el que Dios quiere hablar, ¿no? Y entonces puede ser a través de cualquiera de nosotros, pero no era un tiempo, ¿no? O sea, esa parte también, la parte en la que Dios se va revelando y que va definiendo y va haciendo como esa apertura, como que nos va dando muestras
cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo ir trabajando, cómo ir como entendiendo, ¿no? Porque el pueblo decía, ¿y cómo vamos a saber que él está haciendo palabra de Dios? Bueno, si se cumple lo que él está diciendo, es palabra de Dios. Si habla a través de entrada, si habla en mi nombre, ya es por mi envío, ¿no? Por mi encargo. No cuando el hombre quiere tomar ese lugar, sino cuando Dios lo quiere poner, ¿no? Por eso es, cuando empieza es, profeta, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará. O sea, no es como que tú te autonombras, no es como que tú, sino es Dios va a poner, Dios va a levantar. Y la parte de la revelación de Dios me hace mucho, me deja mucho a pensar, es cómo Dios siempre quiere revelarse en la vida de las personas y en el Antiguo Testamento como con ese poder, ¿no? De que no quepa duda que Él es Dios, que Él le está enviando, ¿no? Incluso cuando estaba Elías con los profetas de Baal, o sea, ellos gritaban y decían y se rasgaban, y Elías en una breve oración, o sea, Dios, dales, que ellos sepan quién es el verdadero Dios, y aquí es la misma, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a saber que está bien? ¿Cómo vamos a saber? Porque las cosas que va a decir van a suceder tal cual porque vienen de Dios. Entonces, esa parte en este tiempo es como lo que me hace mucho, mucho estar analizando y reflexionando en ese sentido de que nosotros a veces nos autonombramos, ¿no? Ahora ya no hay profetas tal vez, pero en la parte ministerial queremos que la revelación de Dios sea como nosotros lo hemos comprendido o lo estamos definiendo y así lo compartimos y así lo hacemos, ¿no? Y es de Dios porque a mí me funciona o porque a mí me hace sentido, ¿no? Lo que yo estoy diciendo que proviene de Dios, pero ¿cuánto de esto realmente lo hemos puesto como a la luz primero de la escritura y después de la revelación precisa de Dios, ¿no? O sea, para la humanidad, porque viene alguien con problemas y lo primero que le decimos es, voy a orar por ti y oramos y decimos, Dios, sánale, cuídale, guárdale, cuando lo que tal vez Dios me está diciendo a mí es que entregue su vida, que entregue su corazón, ¿no? Y yo voy por el lado amable, por el lado bonito, por el lado que ellos quieren escuchar, por el lado que la gente hoy quiere escuchar de un Dios de amor, pero no un Dios de justicia, no un Dios que emite ese juicio que nos invita al arrepentimiento, al reconocimiento, ¿no? Entonces, a mí me dan esas dos, ¿no? Primero, que a veces el hombre quiere tomar el lugar, pero llega el momento en donde Dios da la oportunidad como a toda la comunidad, ¿no? Y después, que creo que la revelación de Dios siempre va a ser imperante y va a ser más allá de lo que nosotros pudiéramos comprender, ¿no? O sea, no sé si estoy siendo claro en ese sentido no solo va a ser una revelación espectacular por ponerle un nombre, sino que va a ser muy precisa para que la gente se dé, como que no quepa duda que Dios está utilizando a esa persona, ¿no? O sea, no es solo como la persona que más llama a la gente, ahí está Dios, ¿no? O sea, Dios la está utilizando. No, o sea, no necesariamente, o sea, tiene que haber esa revelación en donde, o sea, lo que Dios dice a través de él, es lo que se está cumpliendo, lo que se está dando, ¿no? O sea, no hay que inventarle una palabra más, ni declarar, ¿cómo se dice? Ni torcerle la mano a Dios para que los demás puedan escucharnos a nosotros y decir, sí, Dios está con ellos, ¿no? Porque a veces siento que nos pasa. O sea, como que estamos luchando con Dios de que haz que lo que yo diga, hazme prosperar para que la gente vea que yo soy el enviado, ¿no? Que yo soy el bueno. Y creo que no. Yo cuando escucho el asunto de los profetas, no puedo evitar pensar un poco lo que hace referencia a Willy, que es como una lucha de poder, ¿no? Una lucha de autoridades, ¿no? ¿Quién es el autorizado para hablar en nombre de Dios? Willy decía, pues ahí está el ejemplo de Coré, ¿no? Que decía, porque solo tiene que ser con Moisés y aquí estamos varios. Y entonces es Dios quien legitimiza a Moisés en su tiempo y a todos los profetas, ¿no? Que en los libros de Reyes y de Crónicas leemos que pues, los reyes tenían a sus profetas, ¿no? Y escogían a los que les hablaban bien
y a los que les hablaban mal, les decían, no, te va a ir muy mal en la guerra y Dios te va a castigar, esos los mandaban a la cárcel, los exiliaban, ¿no? Entonces, este, hay, hay una cosa interesante, ¿no? Que por un lado, Dios es quien legitimiza a su profeta en el hecho de que dice aquí, ¿no? Sabrás que es, bueno, no está en el pasaje que leímos, pero en el versículo 21 dice, cuando te preguntes cómo podré reconocer una palabra que no sea del Señor, si lo que dice el profeta en el nombre del Señor no sucede ni se cumple, entonces no es del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que un profeta es legítimamente del Señor? Porque se cumple lo que dice. Pero luego viene la pregunta, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hay para que se cumpla o no se cumpla? Entonces, por un lado está ese lado, esa lucha de decir, yo soy el profeta, yo soy el profeta, todo el mundo quiere ser profeta, pero Dios es quien determina a su profeta, ¿no? Dios es quien llama a su profeta. La pregunta, bueno, y también está otra dimensión de esa legitimización, que es que el pueblo pueda reconocer a ese profeta, ¿no? Porque, eh, ¿cómo sabemos nosotros como pueblo que una persona que está hablando en nombre de Dios, ¿no? Se tiene que cumplir lo que dice, ok. Una vez más, ¿cuándo se va a cumplir eso, no? ¿Cómo sabemos que se cumple? ¿Qué es lo que ha pasado con muchos profetas, autollamados profetas, que dicen, por ejemplo, ¿no? Jesucristo va a venir en tal año y nunca vino, ¿no? Entonces, el pueblo dice, bueno, es que el profeta no se equivocó, sino más bien o el profeta mismo dice, no, es que yo me refería a esto otro, ¿no? Y entonces el pueblo se lo acepta, ¿no? Se lo cumple y una vez más le dan su respaldo al profeta. Pero yo leo aquí, ¿no? En el texto, dice, el profeta que tenga el atrevimiento de anunciar en mi nombre lo que yo no le he ordenado decir o hable en nombre de otros dioses, morirá, ¿no? Y em, ¿quién ejecuta esa sentencia, ¿no? Los profetas que son falsos son apedreados. Entonces, el pueblo es el que de alguna manera también tiene como esa, no sé si se llama así, esa facultad o llamémoslo facultad, de determinar si una persona realmente es un profeta legítimo o no. Entonces, o sea, hay muchos candados, ¿no? O sea, no puedes tú cualquiera decir yo soy profeta, ¿no? Si Dios no te ha dado palabra, no puedes decir que eres profeta. Pero tampoco si lo que dices no se cumple, entonces tampoco puedes decir que eres un profeta, ¿no? Y si el pueblo no te reconoce como profeta, entonces el pueblo tiene el derecho quizás no de apedrearte ahora, pero sí de rechazarte. Entonces no es tan fácil como decir, ah, Dios me dijo y como yo soy el profeta, entonces este, se va a hacer. No sé si me estoy tratando, si me estoy dando a entender. Lo que quiero decir es que es un asunto muy delicado esto de ser profeta, ¿no? No cualquiera puede levantarse y decir soy profeta, y al mismo tiempo el pueblo puede decir, pues tú no eres profeta, ¿no? O sea, no hemos visto en ti esa legitimización, no hemos visto eh, que se cumpla, ¿no? Lo que el Señor dice o lo que supuestamente el Señor dice, entonces no podemos aceptarte como profeta, que curiosamente es mucho lo que le pasa a Jesús, ¿no? Que hoy en día el mismo pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías, porque ellos dicen, no, lo que Jesús dijo no se ha cumplido, ¿no? Entonces no podemos reconocerlo como un profeta, ¿no? Entonces, es un asunto complejo eso de la profecía, y sin embargo, en Joel 3 Dios dice en el futuro, ¿no? Sus hijos y sus hijas van a ser profetas. O sea, es decir, sigue habiendo esa insistencia de Dios de hablar a su pueblo por medio de personas, ¿no? Pero aquí el profeta va a ser uno de tus hermanos, ¿no? En Joel, el profeta va a ser uno de tus hijos y de tus hijas. O sea, es alguien que la gente conoce, que la gente sabe, ¿no? Que la gente puede identificar y se quita esa hora misteriosa de los profetas y aún en los tiempos modernos, ¿no? De los autoproclamados profetas eh, o sea, que llegan y nadie los puede saludar o solamente un grupo selecto puede ir a saludarlos y les dan un cuarto especial.
No, o sea, realmente el profeta es alguien a quien tú puedes conocer, tanto así que puedes saber si lo que él está diciendo es palabra de Dios o no. Ahora, Utilizabas, ay, perdón, no, no, dale, dale. utilizabas la palabra facultad del pueblo. Yo me vino más el sentido de responsabilidad, de también estar en esa sincronía de discernimiento, de escuchar a Dios. Porque vamos a ver el recorrido del pueblo, como mencionabas al principio, ¿no? De, no, esto que está diciendo el profeta como que no me conviene, entonces esto lo hago a un lado, esto lo desoigo. Y aunque sí era el profeta y aunque sí iba a pasar, ¿no? Y sabían que estaban en desobediencia o en pecado y que había consecuencias de eso en algunos casos, ¿no? Entonces, creo que hay una responsabilidad, o sea, el decirles, va, es uno de ustedes mismos, también hay como esa responsabilidad de reconocer a esa persona, eh, de identificarla. Y ciertamente en ese tiempo, pues como que era muy claro, ¿no? Si venía un profeta hablando en nombre de otro Dios, era, "Ay, este no es, ¿no? O sea, era un falso profeta. O sea, no. Quizá ahora lo decimos como era obvio, ¿no? Pero sin embargo vemos al pueblo cayendo una y otra vez como diciendo, ¿será? Y si sí es, y si coincidía algo, era como, y si sí pasa. Entonces, también creo que ahí, si bien el énfasis está aquí, en el profeta, en la consecuencia que puede haber de no hablar de lo que Dios le está diciendo, y de lo que Dios le está diciendo que le diga al pueblo, ¿no? Porque a lo mejor hay un trato con, o sea, hay un trato entre Dios y el profeta de vas a hacer esto y así, y no necesariamente le está diciendo esto, se lo vas a compartir al pueblo, ¿no? Para efectos prácticos, el pueblo necesita saber esto, aunque quizá el profeta tuviera mayor contexto. Pero creo que también eh, en ese énfasis de es uno de ustedes, está esta responsabilidad, se está delegando esta responsabilidad. ¿Cómo lo vas a identificar? ¿Cómo puedes saber qué es o no es? Bueno, tú también necesitas desarrollar ese discernimiento espiritual, ¿no? Esa conexión con Dios para identificar hasta qué punto esta persona está realmente hablando algo que Dios está trayendo, ¿no? Y a veces queremos o buscamos no asumir esa responsabilidad, ¿no? Es como más sencillo decir, pues él tiene la responsabilidad, ¿no? Él es el líder, él está enfrente, él es el que está predicando, pero no asumo mi responsabilidad para qué Dios está diciendo y si a través de lo que el profeta, entonces me hace sentido esto, ¿no? Que yo ya había escuchado en cierto sentido de parte de Dios. No sé si les hace también pensar en el hecho de, no hay unos requisitos para el profeta, ¿no? ¿Quién puede ser el profeta? O sea, cualquiera de los que son de la comunidad puede ser usado. Distinto a lo que Pablo le dice a Timoteo de quien quiere ser obispo, quien quiere ser el líder en esta área, tiene que mantener y hay como una serie de cosas. En esta parte, eh, ¿cómo es Dios que está interesado en el hecho de usar, y no quiero decir la palabra usar a cualquiera, pero de usar a a las personas que son parte del cuerpo, que son parte del grupo, para, para expresar su voluntad o para expresar lo que va a suceder, lo que va a acontecer o incluso la parte que quiere que el pueblo escuche, ¿no? Creo que esta parte me lleva a mí a la reflexión en el sentido del cómo es que Dios aún puede utilizar como a las personas que se quieran dejar o que quieran ser como dentro de esa humildad para proclamar la voz de Dios, ¿no? O sea, siento que estoy desvariando, pero es en el sentido de, no hay como ese protocolo, ese proceso del Moisés no habla de, a ver, los que están dedicados a esto y tienen esto y estas son sus cualidades y esas son sus aptitudes, ellos van a profetizarle al pueblo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Ah, muy bien, porque él va a hablar
y obviamente es la persona que habla más bonito, más elocuente, o más. Entonces, entiendo que esa parte no está, Dios no está buscando, o no está en esa primera instancia, no está llevando ahí, ¿no? Sino es, Dios va a usar los medios a su alcance para hacerle entender al pueblo. ¿Cuál es la única respuesta? Es que se va a cumplir sí o sí lo que está diciendo el profeta. O sea, no hay otra opción, ¿no? En el Antiguo Testamento para reconocer al profeta, ¿no? Bien dice el pastor Lemuel, no hay como, ok, ¿en cuánto tiempo? Bueno, no sabemos, ¿no? O sea, no hay como ese tiempo, pero se va a cumplir la profecía. Ahora, en estos tiempos, que es como ya lo más complejo para determinar como la parte profética, porque ahora muchos se autoproclaman profetas y tal vez, digo, empieza como el año, ¿no? Decretando, declarando, este es tu año, este año te casas, este año, y dices, estoy esperando y hasta tengo hasta el 31 de diciembre, ¿no? Para determinar si el profeta fue real o fue mentira, ¿no? O sea, esa es la pero al final, la revelación de Dios a través del profeta, yo siento que es como muy precisa, porque es por parte de Dios a algo que necesita que tú responder a una pregunta o algo sobre lo que vas a hacer, porque entiendo que el pueblo de Israel era así como, ahora quién nos va a guiar, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser nuestro líder? Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a girar a la derecha, a la izquierda? ¿Vamos a seguir de frente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién le va a pegar a la roca para que tenga agua? ¿Quién va a tirar las hojas para que el agua amarga se vuelva dulce? No sé, entiendo como esa necesidad del pueblo, así como de, ¿y ahora a quién vamos a escuchar? Entonces, esa parte creo que es la parte que a mí me va más a la meditación ahorita de que Dios puede usar a cualquiera para definir ah, para darse a conocer, para revelarse a través del pueblo, a revelarse al pueblo, pero que creo que es importante reconocer que el profeta tendría que aprender a hablar, primero a escuchar a Dios y a expresarlo, ¿no? Porque también esa responsabilidad es muy importante, es qué decir y cómo decir. O sea, desde el principio Moisés batalló con eso, ¿no? O sea, yo soy malo en hablar. O sea, y luego, ¿cómo me van a creer que soy enviado por ti? Y la misma, ¿no? O sea, creo que está dando esta parte al profeta es, porque quien va a escuchar es, no manches, o sea, ¿cómo le voy a decir yo al pueblo que se arrepienta, que están en pecado y que los va a matar Dios? ¿No? O sea, no creo que un pueblo quiera escuchar eso de alguien que vive con ellos. Oye, estamos en pecado, sí, pero tú también. O sea, tanto peca el que le mata a la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Entonces, eres de nosotros, pues, también te vas a morir. O sea, no sé, por ahí va ahorita mi mente. Pienso que si bien no hay, o sea, sí está diciendo que será uno de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos. Pero creo que está como implícito, por ejemplo, cuando, lo que mencionábamos al principio, cuando, creo que lo dijo el pastor Lemuel, cuando van a encontrarse con Dios y el mismo pueblo dice, dale Moisés, tú súbele, tú ve y ahí. O sea, ellos conocían a Moisés y sabían sus debilidades y sabían los errores que cometía y demás, ¿no? Entonces, creo que sí hay ese reconocimiento, y lo decíamos anteriormente, ¿no? O sea, em, si bien puede ser una persona, sí, tan común como nosotros, como cualquiera de nosotros, pero hay ese reconocimiento de hay algo diferente en esta persona, y eso no lo exenta de tener situaciones en su carácter, porque al final estamos siendo formados, al final estamos igual en esa misma búsqueda de alcanzar el carácter, la madurez espiritual, el carácter de Cristo. Entonces, vamos caminando juntos, pero sí entendemos o sí vemos esta persona
nos puede llevar, ¿no? Nos puede guiar. Como el testimonio de alguien, como que ves el testimonio de alguien, los frutos de alguien, Puede para ser, conocer. puede ser ese fruto del espíritu en la vida de alguien, condiciones en su carácter, en su madurez. Y creo que acá cuando hacías referencia a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, entramos más bien en un tema de organización, de del lugar que debe tener ya, porque está hablando a alguien que va a asumir un pastorado, ¿no? Entonces ya hay un énfasis diferente, digamos, hay una organización distinta. Es la diferencia que yo percibiría de primera instancia, ¿no? Pero aún Porque, así, bueno, ajá, porque los profetas no asumían un liderazgo del pueblo, ¿no? O sea, en algún momento eran líderes de algún grupo pequeño, ¿no? Pero la mayoría de los profetas eran como la voz de la conciencia de los líderes del pueblo. O sea, ellos eran los que em, de alguna manera le decían al pueblo cuando estaba actuando mal, o a los líderes cuando estaban actuando mal, y tenían que devolverlos, ¿no? Al pacto, devolverlos precisamente a los 10 mandamientos y que no se salieran del carril. Y ya después eh, digamos, los sacerdotes sí tenían ellos una serie de estipulaciones. Por eso sí creo, o sea, si vemos en la historia de los profetas realmente son cualquier persona, ¿no? O sea, lo mismo puede ser un sacerdote, ¿no? Como Jeremías, lo mismo puede ser un labrador como Eliseo, ¿no? Lo mismo puede ser un ganadero como Oseas. O sea, realmente sí, Dios levanta de entre los hermanos, ¿no? A los que él quiera, pero digo, tampoco creo que es lo que estás diciendo, Willy. No es que pueda tener una vida disoluta, ¿no? Sino que puede ser cualquiera, ¿no? Como dice la película de Ratatouille, ¿no? Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede ser un profeta, ¿no? Y dice en la película de Ratatouille, eso no quiere decir que cualquier persona pueda hacerlo, sino que un profeta puede venir de cualquier lugar, ¿no? Entonces, no hay una clase profética, no hay una casta profética, ¿no? O sea, no son como los sacerdotes este, que solamente si son levitas, solamente si son hijos de Aarón. No, o sea, por eso creo que el profeta es hasta subversivo en en algunos aspectos, ¿no? O sea, realmente no es parte del sistema. Sin embargo, aún así Dios aquí da unas ciertas estipulaciones, ¿no? Aquí en cómo se ve un profeta, cómo se ve el profeta que Dios levanta, pues es alguien de tus hermanos, es alguien que conoces, es alguien que te conoce, es alguien que conoce las situaciones en las que estás viviendo y al mismo tiempo es alguien que habla y que lo que dice se cumple, ¿no? Que yo creo que no solo tiene que ver con el asunto, como decías, ¿no? Que es muy común ahora, ¿no? De este va a ser tu año y este año vas a casarte y este año vas a tener tu negocio. Y si llegamos al 31 de diciembre y el 31 alcanzas a abrir tu tiendita de donas, quiere decir que sí se cumplió, ¿no? Entonces, más allá de eso, creo que la profecía, pues en este caso tenía que ver con el castigo, ¿no? Del exilio, ¿no? El anuncio de las consecuencias de lo que iba a suceder. Y bueno, es complejo, ¿no? Pero, o sea, no es solamente nada más hablar de la buena fortuna, ¿no? Que va a suceder, sino de otras cosas, ¿no? O sea, un profeta digo, es un ejemplo burdo, ¿no? Que puede decirte, mira, si sigues así con ese estilo de vida vas a terminar lejos de Dios y terminas lejos de Dios, pues tenía razón el profeta, ¿no? Entonces, eh, si es alguien, otra vez, ¿no? De la misma familia, del mismo grupo, que conoce a la gente, que la gente lo conoce. Y algo más que agregaría es también lo que dice el versículo 19. Dice, porque al profeta que sea falso morirá, pero si es un profeta legítimo y la gente no lo escucha, entonces Dios le pedirá cuentas a las personas, ¿no? O sea, no querías que te hablara directamente, no querías verme directamente, querías un profeta. Ah, bueno, pues ahora lo escuchas y ahora lo obedeces, ¿no? Entonces, otra vez, ese es el riesgo del juego de poder, ¿no? Que el profeta puede decir, ah, pues me tienes que escuchar porque si no Dios te va a pedir cuentas. Este,
ok, sí, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero también está el otro lado de si tú no estás hablando de parte de Dios, entonces ciertamente morirás, ¿no? Entonces, sí, por eso decía, hay muchos candados, ¿no? O sea, no es que Dios dijera, voy a levantar a uno y ya nada más y lo van a escuchar y cómo lo vamos a saber. Es difícil saberlo, es difícil determinarlo, pero no nos exime de la responsabilidad, decía Febe, ¿no? De la facultad de analizar lo que dice el profeta, de la responsabilidad de denunciarlo cuando es un falso profeta, y tampoco de hacerle caso cuando es un profeta verdadero, ¿no? Porque entonces ya no el profeta, sino el Señor te va a pedir cuentas. Sí, lo que mencionaban es en la cuestión del liderazgo, es el profeta no era líder, era alguien ah, que expresaba la voluntad de Dios. He escuchado durante mucho tiempo que la parte de la profecía era más ay, se me fue la palabra. O sea, era decirle al pueblo lo que estaba mal y lo que iba a ocurrir si seguían en su mal camino, ¿no? O sea, entonces, desde esa perspectiva, el uso del profeta era, bueno, la labor del profeta era algo mucho más simple, por así decirlo, que la guianza, ¿no? Era más la de el papel profético era un papel, bueno, es el papel o es la función que nos permite ver la revelación de Dios cuando las cosas se han salido de control, ¿no? O sea, y entonces ahí también Dios cuando dice, escúchenlo a Él, me da mucho el pie cuando Jesús está con sus discípulos y no recuerdo, creo que es Moisés y Elías que se aparecen y que le dicen, ¿no? O sea, él es mi hijo amado, a él oíd. O sea, porque hay una necesidad de que Dios vuelva a confirmar a Jesús y que sea escuchado y con sus discípulos, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo allá? ¿Qué está sucediendo aquí con Moisés? De tal manera que él, o sea, que la confirmación es, él está haciendo algo por mi parte, por mi cuenta, o sea, ¿cómo es que Dios se está revelando y parece ser como en alguien tan simple que nos cuesta trabajo reconocer que es Dios a través de él, ¿no? O sea, esa parte a mí me bota mucho y por eso hace un rato le decía, o sea, si puede ser cualquiera, obviamente en algún sentido, necesitamos estar muy prestos para entender esa revelación de Dios, ¿no? O sea, creo que hoy en día nosotros tendría que tocarnos esta parte del estar atentos a lo que Dios quiere decir a través de cualquier persona, ¿no? O sea, porque al final no es solamente a través del líder de iglesia, no es a través del ecónomo, del mayordomo, del pastor, del superintendente, sino es Dios puede utilizar a cualquier persona para hacerte un llamado, para revelarse delante de ti. Y entonces terminará diciendo, ¿no? O sea, creo que esa me gusta mucho, terminará diciendo, Él es al que yo he enviado y a Él escucha, ¿no? ¿De qué manera? No sé, a cada uno de nosotros nos debe venir esa parte de revelación de entender, decir, ah, sí, sí, es verdad lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo estoy experimentando y solo es como esa corrobor, iba a decir, que están corroborando, que está dando por hecho lo que yo ya sabía, ¿no? O parte de lo que yo ya me venía viniendo a la mente, ¿no? Que eso es también lo que mencionabas, ¿no? Si Dios te habla por medio de una persona, ¿no? Hay de ti. Si lo que te está diciendo esa persona es de Dios y tú no lo quieres escuchar, ¿no? O no quieres atenderlo o lo desprecias, ¿no? Porque dices, no, como, otra vez como ya diste el ejemplo de Jesús, ¿no? Llega Jesús en el Evangelio de Juan y dice, este es el Mesías. ¿Cómo va a ser el Mesías si viene de Nazaret, ¿no? Ah, pues hay de ti si Jesús es el Mesías y no lo escuchas, ¿no? Hay de ti si la persona que está parada al frente está hablando de parte de Dios y tú no lo quieres escuchar, ¿no? O no lo quieres hacer, no quieres hacer caso. Este, pues sí te estás metiendo
en aprietos con Dios, ¿no? Y bueno, Willy ya mencionó el aspecto cristológico de este texto, ¿no? Que creo que lo capturan muy bien los evangelios cuando en el monte de transfiguración, cuando está ahí Jesús con Moisés y con Elías, que son profetas, y en medio de los hermanos profetas, está Jesús y dice, a él es al que tienen que escuchar, dice Dios, ¿no? A Jesús es a quien tienen que oír, que al final, una vez más, en este asunto de los juegos de poder, este, pues es Jesús quien, quien termina todo, ¿no? Quien determina hacia dónde va el poder y la autoridad, ¿no? Un profeta no puede hablar independientemente si no es el Espíritu de Dios el que habla a través de él, dice Pedro, ¿no? Y, y tampoco puede ir en contra de lo que Jesús mismo dijo, y Jesús mismo es el profeta, ¿no? El profeta a quien tenemos que escuchar. Cuando está está Juan el Bautista y le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿No? Se refieren a este profeta de Deuteronomio. Y Juan dice, no, yo no soy, ¿no? Es Jesús, ¿no? Juan siempre apunta hacia Jesús. Entonces, al final de cuentas, ya sea que escuchemos o que profeticemos, tenemos que reconocer que el profeta es Jesús, y a quien tenemos que oír en última instancia es a Jesús. Y los que hablan profecías, si su voz no es el eco de la voz de Jesús, entonces es un falso profeta, ¿no? Y a los que escuchan la profecía, si están escuchando una profecía que tiene la voz de Jesús y no la hacen caso, entonces Dios les pedirá cuentas. Entonces, creo yo que no solo es Jesús el profeta, sino también es la medida contra la cual se debe eh, comparar, corroborar una profecía, la profecía que sea. Yo me quedaría con esta parte entonces para ir cerrando, si les parece bien. Eh, la importancia de quién estamos escuchando, ¿no? Hoy mencionaba anteriormente, en ese entonces como que era fácil si alguien venía en nombre de otro Dios, decir, ah, es un falso profeta, ¿no? Ya, rápido. Y luego estaba esta parte de la precisión en lo que esta persona estaba compartiendo para decir si es o no es, ¿no? Como esos puntos para validar. Pero hoy en día, hay a nuestro alcance mucha información que termina siendo desinformación. Y de pronto decimos, pues lo escuché de un pastor, ¿no? O lo dijeron en un canal cristiano, o- y damos cierta validez. Incluso comentábamos previo a esta reunión, ¿no? Algunos eh, cosas que escuchamos o que leemos incluso por ahí y traen ya esa etiqueta de es cristiano y decimos sí, sí es, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos buscar la dirección de Dios. Creo que eso no deja de ser y estar siempre atentos, ¿no? Muy prestos a escuchar la voz de Dios y validar todo eso que estamos oyendo. No estoy diciendo no, entonces no hay que escuchar nada fuera de lo que vimos de nuestra iglesia, porque es parte de crecer, ¿no? Creo que cuando leemos, cuando escuchamos al que piensa diferente, incluso no podemos identificar a alguien que no está diciendo algo correcto. Porque o sea, ni siquiera nos ponemos en esa sala, ¿no? No estamos en esa disposición de escuchar. Entonces creo que em, debemos ser cuidadosos en esa parte, a quién estamos creyendo, o sea, a quién estamos validando, sencillamente porque trae una etiqueta. Y también a quién estamos menospreciando o diciendo, no, no puede ser, porque a nuestros ojos, otra vez, ¿no? A nuestro sentido común es como, ay, ¿cómo Dios va a hablar a través de esta persona, ¿no? O si acaba de llegar a la iglesia, ¿no? O si yo lo considero eh, menos espiritual o menos maduro que yo. Entonces, creo que sí son puntos de advertencia para nuestra vida cristiana, para nuestro desarrollo espiritual que podemos atender y ser cuidadosos en esa parte, ¿no? Que si bien el énfasis está ahí sobre el profeta,
Si hablas algo que yo no dije, esta es la consecuencia, creo que también se deja ver entre líneas, ¿no? El, si ustedes escuchan o ignoran, porque al final le están pidiendo a esta persona, si están ignorando a esta persona, bueno, también va a haber una consecuencia de eso, ¿no? Y si estás validando algo que no es, también hay una consecuencia de eso. Insisto, hay una responsabilidad ahí compartida. Y creo que si hay un liderazgo en el profeta al traer la palabra de Dios, pero desde a lo mejor la palabra liderazgo normalmente nos conecta con un cargo o una posición como tal. Y creo que aquí está esa, y me hace mucho sentido, ¿no? Que el profeta venga y le diga al rey o en el pueblo, va a pasar esto, tienes, y es el rey el que tiene la autoridad de decir, vamos a ir por aquí, o no vamos a hacer esto, porque si no sería decíamos los candados, ¿no? Los seguros que hay ahí, ¿no? Si es la misma persona que puede tener esa autoridad y que trae esa palabra, pues es como demasiado el riesgo, ¿no? De no estar entendiendo la voluntad. Entonces creo que hay una razón de ser en esto y sí hay pues es la voz de Dios la que se está revelando ahí, ¿no? Qué importante. Creo que sí es parte de ese liderazgo, pero en una posición muy bien definida, que sale quizá del sistema como tal que podríamos conocer. Ahorita mientras iba cerrando Febe, iba pensando en la parte de que nosotros, como la corresponsabilidad que hay entre el profeta y quien escucha. Y también durante la semana escuché por ahí una frase y me llamó mucho, ¿no? Eh, Se hablaba un poco que hemos vestido a la novia con ropas que al mundo le atraen, ¿no? Hemos hecho una novia atrayente para el mundo, pero hemos hecho una novia que ya no agrada al novio. Entonces, ¿qué tan importante es aprender a discernir y a escuchar y a transmitir la voz de Dios, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es? Porque hoy en todo este tiempo nos hemos dado a la tarea de llegar a las nuevas generaciones, hemos dado tal vez un mensaje diluido, tal vez un mensaje ya menos, eh, ah, ¿cómo decirlo? Menos en la justicia y en el juicio de Dios y más sumido o inclinado hacia la gracia de Dios, ¿no? O sea, vive como quieras, Dios va a perdonar lo que hagas y entiendo que sí, ¿no? Pero parte fundamental de la revelación de Dios al profeta es esta, ¿no? O sea, no vivas como tú quieres, no hagas lo que a ti se te venga en gana, sino haz las cosas de acuerdo a lo que Dios pretende de ti, ¿no? O espera de nosotros. Y esta es una responsabilidad hoy muy, muy grande en cuanto a compartir la revelación de Dios para nosotros y y hacia el pueblo, ¿no? O sea, igual en su momento, ¿cuál era el riesgo? Pues de escuchar al verdadero profeta, ¿no? En la primera instancia es escuchar al verdadero profeta y la segunda es hacerle caso al profeta, ¿no? O sea, no solamente tener, escuchar y hacer oídos sordos, sino hacerlo. Entonces, esta parte me lleva a mí hoy en esa responsabilidad de decir, necesitamos tener una iglesia o vestir a la novia que agrade al novio. Si no agrada al mundo, bueno, el mundo tendrá que tener sus consecuencias porque no ve agradable a la novia. Pero nosotros tenemos que mostrar esa novia, tenemos que mostrar esa revelación por medio de su iglesia. No tenemos que reorganizar a la iglesia de tal manera que el mundo esté contento con la iglesia, ¿no? Entonces, a mí me suena esa parte igual para el pueblo de Israel es, el pueblo no podría hacer un profeta a su imagen y semejanza, sino que ese profeta ya traía esa revelación por parte de Dios. Yo solamente rescataría algo que también ya mencionó Febe, que es el asunto de los candados, ¿no? Es cierto que Dios llama a un profeta y que Dios lo legitimiza, que no cualquiera puede levantarse y decir, yo soy el profeta nada más porque yo quiero ser el profeta o nada más porque yo pienso que soy apto para ser el profeta, sino que en primer lugar, pues Dios es quien legitimiza al profeta,
el asunto de que el pueblo tiene esa facultad y esa responsabilidad de determinar si lo que el profeta está diciendo es de Dios o no, si el profeta mismo es de Dios o no, y que el pueblo tiene a su vez que responder a la profecía que se le está revelando. O sea, es un balance de este asunto de poderes, como les decía, y cuando escuchamos la profecía o la palabra profecía, y más en nuestros tiempos, es como este asunto de quién es el verdadero, ¿no? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es a quien Dios le habla de veras? Yo creo que aún desde los tiempos de Moisés, ese era el juego, ¿no? Y, y que, ¿cómo podemos nosotros, o sea, esta palabra, ¿no? Democratizar la profecía. Creo yo, en primer lugar, sería esto, ¿no? Los candados de Deuteronomio, que Dios es quien legitimiza, que el pueblo es quien identifica si se cumple o no la profecía y que el profeta no puede hablar por sí mismo. Pero también está el asunto de Joel, ¿no? Que en los últimos tiempos, como estamos viendo ahora, es el Espíritu Santo da para que todo mundo pueda hablar la profecía. Y para mí, en última instancia, que la vara de medición es Jesucristo mismo, el profeta, ¿no? El profeta, a quien Dios mismo dice, a él es al que tienen que oír. O sea, si ya en Hebreos dice, ¿no? Dios nos habló por medio de los profetas. Bueno, ahora hay que escuchar al Hijo. Y todo lo que no suene como Jesús, entonces así lo diga este el pastor, el líder, el ungido, si no suena como Jesús, entonces no es, yo digo, no es un profeta, no tenemos por qué oírlo, ni por qué obedecer lo que diga. Bien, pues ahí está, amada iglesia, la reflexión de esta semana. Esperamos que esto sea de bendición para ustedes, que sigan reflexionando y nos vemos la siguiente semana con el último texto de Epifanía antes de entrar al tiempo de Cuaresma. Que el Señor les bendiga.